En una semana de gran tensión política, sobre todo en el Congreso de la Nación, donde se están debatiendo en estos días los proyectos de reforma de justicia que ha enviado el Gobierno Nacional, lo tenemos a uno de los diputados muy importantes del bloque, de un bloque muy numeroso en el Congreso de la Nación, que es el bloque del FAP, Juan Carlos Arbalza, del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por venir. ¿Qué tal, Montes? Un gusto, ¿no? Bueno, decíamos una semana con una discusión fuerte. Venimos de una semana donde hubo una movilización de la oposición también muy importante. ¿Cómo estás viendo la continuidad de este proceso, sobre todo en la Cámara, ¿no? Yo creo que estamos frente, a mi entender, a una de las medidas profundamente equivocadas que ha tomado el Gobierno Nacional, que es esta pretendida modificación denominada democratizar la justicia, sobre todo para quienes tenemos un concepto de que la justicia no está bien como institución, como no están el resto de las instituciones que necesitan permanentemente modificaciones, porque aquí hay un hecho innegable, hay una mayor participación ciudadana, hay una mayor preocupación de la gente vive más los problemas cotidianos del no funcionamiento correcto de las instituciones y esto involucra también a la justicia. Ahora, estamos convencidos nosotros que un proyecto de democratizar la justicia implicaría, bueno, si hablamos de democratizar, abrir el acceso mayor a la justicia, lograr efectivamente más transparencia, pero lograr básicamente eso sobre la base de mayor independencia del Poder Judicial. Y creo que en ese sentido el gobierno va al contrario. Hay un intento, a mi entender, de politizar. Y no es que me asuste la palabra politizar a mí, porque yo no tengo miedo a la política. Al contrario, creo que la política es la herramienta para superar los problemas. Pero cuando hablo de politizar es partidizar el funcionamiento de los órganos de la justicia. Y eso es negativo para este gobierno o para cualquier gobierno que lo intente. Juan Carlos, evidentemente, por lo que decís, el punto más sensible es la cuestión de la reforma del Consejo de la Magistratura. Me parece que esto es lo que ha producido ha tocado una veta muy sensible de la oposición. ¿Es así o me equivoco? Es que yo creo, bueno, después está también la modificación de las cautelares y de las cámaras de casación e introducción, pero creo que este es el eje de la modificación. Son los tres proyectos que están en el Senado que yo definí como proyectos pesados. Los proyectos livianos fueron a diputados, como una estrategia de dividir, de que algo votáramos para que apareciera todo mezclado. Una estrategia del gobierno, bueno, creo que le falló, pero digo, proyectos pesados. ¿Por qué? Porque además de esto, Montes, cuando vos imaginás que vas a sancionar una ley que va a modificar el sistema electoral argentino, porque lo modifica desde el punto de vista que en la lista de los partidos políticos introduce un nuevo cuerpo ahí. Claro, tenés un nuevo cuerpo que incluye juez, abogado y académico. Me parece, independientemente de la constitucionalidad, que creo que está muy cuestionada, me parece un disparate. Además, que esto ya sea previsto para que se vote dentro de 2 meses o 3 meses cuando sean las internas ahora en agosto. Exactamente. Ahora, una gran improvisación. El argumento principal del gobierno es a los jueces y a los abogados lo eligen grupos de, vamos a decir, a los abogados de 10.000 personas y a los jueces de 500, que son las asociaciones, las corporaciones, dichas no sí, en un sentido peyorativo. ¿Cuál es el problema? Que lo voten 30 millones de argentinos. No. Digo, esto el problema es que van en la lista de los partidos políticos. Rompe el concepto del poder justicia. Porque esto tiene que ver con lo que planteaba gente del oficialismo. Si nosotros somos mayoría, porque nos vota la gente, podemos manejar, tenemos derecho a tener mayoría en el Poder Ejecutivo, está claro, en el Poder Legislativo, está claro, pero el Poder Judicial es esencialmente contramayoritario, porque es un poder que tiene que defender al ciudadano frente al Estado y frente a los sectores privados. Ahora, ¿no es abstracto pensar que ese poder judicial contramayoritario no representa intereses políticos, corporativo, no tiene una lógica ideológica de moverse, de pensar y de tomar decisiones? No es
una visión, vamos a decir, ideal de una justicia que representa a toda la comunidad sin inclinarse por uno o por otro. Digo, no resulta un pensamiento... Mira, yo no creo que los jueces tengan que ser seres humanos, tanto mujeres como hombres, que vivan en un termo, que no tengan pensamiento político. Lo que no pueden tener es actividad política partidaria. Pueden tener su simpatía, tienen que ser gente en la mayoría de los casos que entiendan la realidad, no pueden ser meramente académicos de manejar artículos de la justicia, pero para eso tenemos que buscar una forma de elección neutra, en donde la capacidad y la posibilidad de que haya una prueba pública. Nosotros tenemos que lograr jueces que no le deban el cargo a nadie, a nadie. Bueno, pero a ver, los jueces actuales se lo deben a la corporación que los puso, los abogados... A la corporación que se los puso y también al gobierno actual que ha puesto un montón de jueces. No digo, los abogados que están, que lo eligieron los abogados, ¿a quién le deben el cargo? ¿Al voto de los 10.000 abogados? Y sí, pero esta parte está dentro de la... Si vos lees el artículo 114 de la Constitución, lo establece claramente la Constitución. Yo creo que la Constitución es sabia, porque esto es lo que hay que entender. No es que todo sea poder popular. Este es el error para mí de lo que significa una concepción populista de la política. Juan Carlos, la semana anterior se produjo una movilización, vamos a decir una movilización de la oposición, porque la novedad respecto de otras que se hicieron el año pasado, de un cariz parecido, fue la participación, la presencia de los dirigentes políticos, entre ellos Hermes Wiener, y vos mismo estuviste presente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué surge de ahí? Porque veo mucha interpretación en el sentido oposición unirse. ¿Va a haber una unidad entre Wiener y Macri para octubre? No, yo creo que no, porque yo creo que son dos cosas diferentes, por lo menos en nuestra idea. A ver, el otro día en la marcha hubo un reclamo brutal, que es no corrupción, que implica también mantener una política de Estado en ese sentido y decisión política de empujarla. Hubo otro reclamo, no a la justicia, y hubo un deseo manifiesto de mucha gente, únanse. Digo, nosotros como concepto estamos dispuestos a firmar con todos los sectores políticos que coincidan un compromiso en políticas de Estado. Yo digo, por ejemplo, Plan Nacional, Plan Estratégico contra la Corrupción, a desarrollar en el país por todos los gobiernos, por ejemplo, como puede ser un plan por la seguridad, a desarrollar por todos los gobiernos. Son políticas de Estado. Política de Estado, a nuestro entender, es mantener y cumplir la Constitución, salvo que haya una modificación que salga parlamentariamente por las mayorías necesarias. Muy bien, ese es un aspecto de coincidencia. El otro es las elecciones. Nosotros tenemos una experiencia en Argentina negativa con los rejuntes. Los rejuntes que no son programáticos terminan mal. Yo creo que hay miradas diferentes. Vos tenés lo de Carrió, por ejemplo. A nosotros jamás se nos ocurriría convocar a una marcha para impedir una votación en el Congreso. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, pero las instituciones tienen que funcionar. Y vos no podés convocar a la gente a que no funcionen las instituciones. Es una propuesta que se hizo en estos días desde la diputada Carrió, ¿no? Y que tiene nuestro rechazo. Porque nosotros, la gente que se movilice, ¿cuántas movilizaciones has visto vos en el Congreso Nacional de sectores que están en desacuerdo con determinados? Sí, o apoyando o en desacuerdo. Pero tenés que respetar la voluntad de cada legislador que está allí, que representa políticamente algo y que tiene posiciones tomadas, a las cuales rendirá cuenta frente a la ciudadanía que lo votó. Juan Carlos, ¿no produce alguna incomodidad para el Partido Socialista? Están en una marcha donde se expresan distintos sectores, pero también fuertemente sectores que están contra los juicios de lesa humanidad, sectores que se manifiestan a favor de un programa político que es muy ajeno al no tenemos nada que ver. Sí, pero digamos, compartir ese mismo espacio en la calle, ¿no produce alguna incomodidad? ¿Qué reflexión hacen de eso? Digo, ¿qué hacemos en una marcha donde hay gente que pone viva Videla, por ejemplo? Pienso que ese pensamiento, yo no lo he visto, pero no lo discuto, pienso que es un pensamiento absolutamente minoritario en la realidad democrática de la Argentina de hoy
y de alguna manera avalaría esto para la reflexión de toda la gente, no podemos unirnos todos, porque todos tenemos a veces alguna visión diferente y sí, si hay una visión común en el tema democrático, no tengo ninguna duda que está la mesa tendida para el diálogo. Ahora, si ya no hay una visión común con el tema democrático, nada que ver, absolutamente nada que ver. Gracias, Juan Carlos. A vos, Rodolfo, como siempre.